Saludemos, queridos radioescuchas, bienvenidos. Les habla Jaime Claudio, médico de familia, Universidad de Puerto Rico. Aquí, como todos los lunes, llevándole este programa y más en el día de hoy, desde las trincheras, tratando de crear información, conocimiento que se agregue en sabiduría. Hoy, como todos los lunes, por las subsiguientes semanas, no va a estar hablando Jaime Claudio, van a estar hablando los cosacos. Los cosacos es una coalición educativa sin fines de lucro, no estamos afiliados al gobierno, no estamos afiliados a la academia directamente, aunque muchos trabajamos en la academia, somos una voz independiente que está tratando de agregarse en grupos de conversación para lograr consenso en las áreas difíciles, porque esto, la información continuamente cambia. Lo que dijimos ayer puede que se vuelva completamente obsoleto. Así que, amigos, acuérdense que la ciencia no es una religión, no somos infalibles. El único templo que nos guía es la razón y la agregación de conocimiento. Así que, sin más preámbulo, déjenme compartir con ustedes este grupo de grandes amigos y cosacos que están conmigo. Primero, el profesor Sergio Caporali, higienista industrial de la Escuela de Salud Pública. También está con nosotros Keila Rivera, patóloga a cargo de todas las pruebas especializadas que tengan que ver con detección biomolecular, qué proteína, qué antígeno, todo eso lo vamos a estar discutiendo, de Atorrey Pathology, que, amigos, nos enorgullece que sea el segundo laboratorio después de Toledo que pueda hacer estas pruebas localmente. Desafortunadamente nadie tiene cantidades ilimitadas de estos reactivos, pero poderse cualificar como un laboratorio que pueda hacer la prueba ha sido un logro enorme y nos ayuda mucho. Atorrey Pathology trabaja mucho con hospitales y ahora mismo el que esta prueba esté disponible en menos de 24 horas para estos pacientes hospitalizados es crucial porque ese es el gran vía crucis de muchos pacientes y hospitales que tienen un paciente y no pueden confirmar si tienen COVID o no, y pueden tardar 5 días, 6 días en lo que eso va a LabCorp y Quest, que son laboratorios de referencia en Estados Unidos. Pero también está con nosotros el estudiante graduado Danilo Pérez. Danilo Pérez ha sido un cosaco que ha estado ahí en las trincheras agregando conocimiento. Así que lo más seguro es que el doctor Luis Molinari después se una a nosotros, el gran amigo cardiólogo, director médico del Comité Olímpico. Así que pendiente a que él también se una. Pero vamos a empezar esto con las pruebas de laboratorio y vamos a poner en perspectiva lo que hay. Pero antes de entrar en esto, quiero obviamente permitirle a cada uno de los colegas que digan unas breves palabras antes de empezar con la discusión en franco. Profesor Caporali. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, con muchas ganas de proveer la información necesaria para nuestros compañeros trabajadores y luchadores de la salud, así también como la comunidad en general. Doctora Rivera. Saludos. Aquí para todos ustedes queremos que sepan que tienen nuestro apoyo, que estamos aquí para cualquier duda, pregunta acerca de pruebas, acerca de cualquier duda que tengan acerca de cómo detectar esta enfermedad. Excelente. Danilo. Saludos, Danilo Pérez, aquí para cualquier iniciativa, ¿verdad?, que requiera de asistencia computacional, análisis de datos. Estamos a su disposición y agradecemos el espacio. Gracias. Pues vamos entonces a comenzar con esto y quiero proyectarles una imagen que yo creo que nos va a ayudar a empezar esta conversación. Aquí estamos viendo la famosa espiga o la puya en buen borincano de este virus que nos ha traído nos ha doblegado como humanidad
ha hecho absurdo, ¿verdad? El armamentismo, la cantidad de dinero que hemos gastado en pelear el uno contra el otro. Y como dijo Bill Gates, no tuvimos la sabiduría de invertir 20 billones, que es una bobería comparado con lo que estamos gastando ahora. Y aquí estamos viendo, amigos, y déjenme coger aquí el puntero, para que ustedes vean cómo esta espiga tiene, y esta proteína, esta espiga, esto que están viendo, ¿verdad? Tridimensional, es una proteína importantísima del virus, porque por ahí es que el virus se pega, ¿verdad? Y como ustedes están viendo en la otra imagen, se pega a este enchufe, a este receptor que llamamos el AC2, acuérdense del AC, el detergente que todos usaban, pues el AC2 se pega en este receptor en el pulmón y obviamente empieza a provocar una infección, como para el séptimo día empieza a crear una inflamación pulmonar severa y en la progresión pues puede llegar a una tercera etapa donde hay una hiperinflamación y ya mismo Keila nos va a dar detalles de eso. Pero quería presentarles el enemigo, quería que ustedes vieran, como decimos, de cerquita al maldito. Y ese maldito, lo único que quiero destacar, si ustedes ven estas cositas aquí grisáceas, esas son las herramientas que él usa para esconderse del sistema inmunológico. Estos glicanos, lo que hacen es que, glicanos que son unas proteínas de azúcares, lo que hacen es que no le permiten al sistema de detección del sistema inmunológico detectar a esta proteína que es extranjera, ¿no? Pero que logra escabullir nuestro sistema de defensa. Así que de ahí, como ustedes ven, las pruebas moleculares, las famosas PCR, lo que nosotros hacemos es detectar este material genético que está aquí, es el código de información del virus, acordándole que el virus es un ser, o sea, casi no vivo, porque él no puede vivir por cuenta propia, es un parásito. Y así que este material genético es el que Keila, todos los laboratorios detectan. Mire, aunque sean 5 o 10 partículas, esta prueba es tan sensible que desde el día 1 usted está vivito y coleando, no tiene síntomas, pero si usted se expuso a alguien que sospechamos, podemos detectarlo. Y obviamente después entonces vemos los anticuerpos contra esta espiga o contra otras partes del virus, y de eso vamos a estar hablando. Pero Keila, te paso a ti la pelota. Una de las cosas que compartí hoy con los radioescuchas, con los televidentes en Guapa, fue esta información que nos llega del Congreso de Virología, donde empiezan a poner en perspectiva la secuencia. Y esa secuencia es importante porque todo el mundo dice, dinga, mandinga, que si la prueba molecular, no, que esa es la más importante, pero los anticuerpos. Y obviamente, anticuerpos sí, pero las pruebas son chipichape. Tenemos un revolú y tenemos un revolú de entender la secuencia. Así que, Keila, arrójanos luz en el camino. Bien, pues, como muy bien mencionó el doctor, el coronavirus es un virus. ¿Qué son los virus? Son pseudoorganismos. Y él muy bien explicó que no son seres vivientes como, ¿verdad? Como son las bacterias, como son los hongos, son virus, son pseudoorganismos porque no pueden vivir independiente, tienen que estar agregados o adheridos a un ser viviente, sea un humano, sea un animal, lo que sea, planta, para poder subsistir. Este virus en particular, inicialmente se ubicó en China, ¿verdad? Dicen que viene de los murciélagos o de otro mamífero, no sabemos muy bien de dónde, y hubo un cross transmission, ¿verdad? Entre el animal y el humano. Y cuando el virus se transmite al humano, muta, y de esa manera pues puede enfermar al humano. Lo que pasa es que obviamente al no ser un virus nativo en el humano, no tenemos inmunidad a él, y ahí pudo ocasionar enfermedad y pudo transmitirse a nivel de comunidad, ¿verdad? Entre humano y humano, tosiendo, ¿verdad? Según la sintomatología que le dio a esa persona en ese momento, al paciente cero, vamos a llamarlo así, pues pudo transmitir en la comunidad.
Y llegamos a este punto que estamos, ¿verdad? Se empezó en China, pero se pudo transmitir a través del mundo entero por la globalización. Desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? A todos nos encanta viajar. Vivimos en un planeta en donde estamos bien globalizados, viajamos de un lugar a otro y pues de esa manera la desfortuna de esto es que podemos, ¿verdad?, propagar virus y otras enfermedades a través de todo el planeta. Pues ya llegó aquí, llegó a Puerto Rico, ya está aquí. Bien, ¿qué pasa con las pruebas? Las pruebas. En enero 10 de este año, China, en donde se descubrió el virus, ellos publicaron la secuencia molecular de este virus. Porque esto es importante, porque de esa manera podemos nosotros detectarlo en estos lados del mundo. Al ellos publicarlos, podemos nosotros desarrollar nuestras propias pruebas para detectar al virus. Bien. Sí, a mí me gustaría comentar aquí que la globalización nos trae, obviamente, la rapidez pandémica de algo como el COVID, pero también la rapidez, como tú has señalado, de que imagínense 100 años atrás con el virus de la influenza. Obviamente, esto tomó años y años de saber dónde estábamos, no teníamos las herramientas, ahora tenemos más herramientas y es parte de por qué dentro de todo hay que tener fe, porque la fe en la ciencia es bien importante y quiero reiterarla. Continúe, compañera. Sí, es bien importante que hemos visto hasta el día de hoy que mundialmente se están haciendo unos esfuerzos bien extensos de compartir todos los datos que tenemos. O sea, están saliendo datos de Italia, de España, del propio China, de todas partes del mundo. Estamos compartiendo datos científicos en ver qué funciona y qué no funciona. Bien, pues ahora tenemos esta secuencia del virus y nos queda entonces desarrollar pruebas moleculares para detectarlo sensitivamente y específicamente. Porque si recordamos, el COVID-19 es causado por un coronavirus. Coronavirus está dentro de una familia de virus muy comunes en el ser humano. Puede causar gastroenteritis, catarro común, o sea, es un virus bastante común, pero este es específico porque está, ¿verdad?, creando esta pandemia, esta enfermedad en específico, y es importante discernirlo al COVID-19 de otros virus comunes, así que es importante sacar esta secuencia molecular específica, para así decirlo, y crear esta prueba bien específica a este virus. Doctora Rivera, quiero reconocer que el doctor Luis Molinari acaba de unirse a los cosacos en este programa. Lo vimos. Gracias por estar con nosotros y obviamente ya empezamos la discusión de la prueba molecular y vamos prontamente, nos quedan como 10 minutos antes de pasarle la batuta al profesor Caporalí y obviamente dejar que Danilo nos hable un poquito de la agregación de conocimiento, porque desde las trincheras hay que estar continuamente repensando lo que sabe uno y agregándolo, ¿no? Y también quiero reconocer que el doctor Molinari ha sido otro cosaco que ha estado con nosotros en el frente de batalla. Así que, doctora, tenemos la prueba. Continúe. Voy bien rápido. Tenemos esta secuencia que nos la publicaron en enero. Acuérdense, estamos ahora en abril, o sea que ha pasado bien poco tiempo. Así que en estos lados del mundo hemos tenido que crear lo que se llaman primers, probes, específicos para esta secuencia de este virus. Y son pocas las compañías que nos pueden ofrecer ese servicio de crear estos probes, estos reactivos bien específicos para poder detectar a este virus. Así que este es el problema que estamos teniendo. Son pocas compañías que existen a nivel global que puedan ofrecer este servicio y son muchos centros, muchos laboratorios en todas partes del mundo que le estamos pidiendo que nos den estos reactivos para poder detectar el virus. O sea, a mí me gustaría destacar que obviamente, o sea, uno de estos proveedores, estos suplidores es Roche. Y Roche tiene una instrumentación en muy pocos laboratorios, pero vamos a decir que son un puñado de laboratorios, que si le diéramos estas herramientas, pero claro, además de la herramienta, ese laboratorio tiene que tener la capacidad de validar la prueba. Y es lo que Atorrey Pathology tiene. Y déjenme destacarle, queridos amigos, que Atorrey Pathology
no solamente hace líquido, sino carne. Esto es bien importante, esto es arroz y habichuela, pero quiere decir que no solamente le van a coger una muestrita de sangre como hace cualquier laboratorio de la comunidad, que están operando con una estructura más sencilla porque tienen técnicos de laboratorio, y cualquier médico, el doctor Molinari y yo podríamos ser directores médicos del laboratorio de la esquina, pero obviamente ya cuando usted está bregando con carne, pedacitos, muestras, usted tiene que tener un patólogo, un médico patólogo, especializado en eso. Por eso es que Altorrey Pathology ha podido, ¿verdad?, dar este brinco, entre otras cosas. Háblate del jefe, de Luisito, que yo sé que ha sido instrumental en esto, Keila. Sí, sí. El doctor Ferrer en nuestra sucursal de Imacaguas fue una de las primeras personas que se movió aquí en Puerto Rico a buscar, ¿verdad?, estos suplidores de reactivos, y rápidamente pues pudo conseguirlos y hemos validado, ¿verdad? Nosotros tenemos esta prueba validada en nuestra sucursal de Caguas, pero ¿verdad? Los que tienen prioridad son los pacientes hospitalizados. Como usted bien dijo, pacientes que llegan, que ya están hospitalizados, que muy bien están para utilizar ventilador o no, pues estas pruebas son prioridad este tipo de pacientes, ¿verdad? Y al paciente, ¿verdad?, que tenga síntomas, que tenga orden médica, que tenga, ¿verdad?, su referido, pues también se le puede hacer. A mí me gustaría hablar ahora un poquito de la secuencia, ¿verdad?, del Dingue y Mandinga, como hemos estado diciendo a través de todo esto. ¿Tenemos la prueba? ¿No la tenemos? La tenemos. Y obviamente, ¿cuál de las pruebas? Y entonces ahora la gente piensa que es como, o sí, una cosa o la otra. Como se unió el doctor Luis Molinari, pues, y está Danilo, me gustaría darle la oportunidad que ellos hablaran un poco de esta secuencia, y lo que compartimos hoy fue mucha sabiduría, porque ya empezamos a ver que la prueba se pone negativa entre el sexto y el séptimo día en la muestrita que le metemos el hisopo por la nariz a la gente, y no es una experiencia muy agradable, pero y entonces empieza a estar solamente detectado en el esputo y en la muestra fecal. Obviamente, y ahí es que empiezan a subir los anticuerpos. Así que voy a dejar que cualquiera de los compañeros aclare eso, y tenemos como 10 minutos más antes que el profesor Caporalí pues nos hable de este segundo tema tan importante que tenemos, que es obviamente la protección de nuestros trabajadores de la salud. Danilo. Keila o el doctor Molinari. Yo quería hablar un poco de lo que es la toma de muestra. Es bien importante para mis clínicos que están recibiendo pacientes, que si usted tiene un paciente con síntomas altamente sospechosos de COVID-19 y la prueba molecular le arroja negativa, por favor, tenga en mente que hay 1% de pacientes que nos va a dar negativos, porque como ya el doctor había repasado, el COVID se ata al receptor de ACE2, que es está más presente a nivel de pulmón y a nivel de intestino. La muestra en nasofaringe en algunos pacientes puede que no sea la mejor, pero esto no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Así que ahí tenemos, cuando el virus está, la prueba siempre va a dar positiva, pero si no tenemos en la muestra ese virus, nos va a dar negativo. No significa que la prueba no sea buena, sino que el virus simplemente no estaba presente en esa muestra. Y es bien importante que los clínicos lo sepan para que sigan tratando a estos pacientes y los aíslen. Danilo. Y para el público general, para el público general es importante, ¿verdad?, esa distinción entre qué es lo que está registrando la prueba, como ha, ¿verdad?, subrayado el doctor Claudio. La prueba molecular, ¿verdad?, se basa en la detección como tal del virus, ¿verdad? Es la amplificación de ese material genético que carga. Mientras que las respuestas, ¿verdad?, de anticuerpos se tardan en general, porque son a base de detectar la respuesta inmune del cuerpo. Y por eso es que vemos esos riesgos de potenciales falsos negativos, que son, ¿verdad?, incluso más frecuentes en las pruebas basadas en anticuerpos
porque si la persona todavía no ha desarrollado una respuesta inmune mientras se está cargando el virus, pues lamentablemente esa prueba serológica, esa prueba basada en anticuerpos, pues va a producir un negativo. Me gustaría que el doctor Molinari nos repasara la secuencia de síntomas, y esto tiene que ver bien importante porque, de nuevo, a lo mejor usted empezó con unos síntomas medio mongos y pensó que era una monga, y de momento ya está en el día 7, 8, y entonces ya cambia el cuadro clínico, y dependiendo si usted está en la fase de infección, la fase pulmonar o la fase ya hiperinflamatoria. Luis, arrójanos luz en el panel. Mira, Jaime, saludos a todos mis compañeros y a todo el público que nos escucha hoy. Esa famosa secuencia como que ha variado mucho últimamente, la última semana, porque desde que el virus aparece en China siempre nos hablaban de la tos seca y nos hablaban también de la fiebre. Pero interesantemente, ahora ya la tos no se ha descrito como que es tan seca como les decía inicialmente. Ahora puede haber una tos productiva porque está acompañada de secreciones, ya sea secreciones pulmonares o de las mismas vías aéreas superiores, que es nariz tupida, ¿ok? Y obviamente pues hay que sospechar que un paciente que tenga cualquier síntoma, que como tú bien dices, de catarro, en tiempos ahora mismo como estamos del COVID ahora, y si tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, el historial de viaje, que ya no necesariamente hay que pensar en historial de viaje, se está hablando de contacto en la comunidad, se está hablando de personas que vienen de Estados Unidos. De Nueva York. La mayoría de los boricuas nos contagiamos de gente que venía de Nueva York. Correcto. Y la gente que está saliendo ahora mismo, como estamos viendo, a consumir sus artículos y en la misma fila, pues se contagia. O sea, estamos hablando de que un simple catarro en este tiempo, cuando está asociado a fiebre, que obviamente pues siempre vamos a sospechar que está presente en un cuadro viral. Pero ahora se habla, como hemos hablado anteriormente, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto. El otro día yo puse en la página de nosotros manifestaciones dermatológicas que usualmente se habían visto en infecciones como el dengue, que usualmente cuando uno pensaba que tenía dengue, que en Puerto Rico existe el dengue todavía. Incluso por todo lo que yo vi en los días pasados, no se puede descartar que haya cuadros de dengue en Puerto Rico en este momento. Y antes se hablaba de la fiebre y de las manifestaciones cutáneas, del rash en la piel, como que era típico de dengue. Ya no. Ya hay que pensar que el COVID también desarrolla unas manifestaciones en piel. Y no solamente mis dos pacientes, Luis, tuvieron cuadros que yo pensaba, yo juraba que tenía dengue. Yo le decía, tranquilo, Bobby, tranquilo, que las plaquetas bajaron, esa fiebre. ¿Tenía manifestación de piel? Tenía eritema en la piel, y entonces yo dije, pues esto es dengue, y dije, vamos a hacerte otras plaquetas, y de momento me dijo, Doc, me estoy poniendo corto de aire, ya le bajó la saturación de oxígeno, que eso es importante ahorita repasar. Y como bien dice la doctora, los receptores ACE2 están principalmente en pulmones y en sistema gastrointestinal, y esa es la otra manifestación que se ha descrito ahora. Ya yo he visto pacientes que no tienen fiebre, no tienen dificultad respiratoria, no tienen tos y se presentan con dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Exactamente. Como el primer síntoma que pudiera sugerir que el paciente pueda tener esta condición. Así que es como yo le digo a mis pacientes, usted conoce su cuerpo. En estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, cualquier síntoma que usted tenga que sabe que no es normal, tiene que consultarlo con su médico porque hay que sospechar inmediatamente cualquiera de estos síntomas que estamos hablando, que no necesariamente es la famosa tos seca y fiebre que se describía al principio. Ya hay otro cúmulo de síntomas que realmente está presentando el paciente, que es importante identificarlo, porque básicamente al identificar esos síntomas es que podemos sospechar si el paciente pudiera o no tener esta condición. Para terminar esta pregunta, yo añadiría que una vez, ¿verdad?, el paciente recibe este diagnóstico. Déjame decir alto porque te quería darle la oportunidad a ti. Y es que a tu comentario, pero también yo creo que me gustaría que tú hablaras de la importancia de seguir agregando conocimiento, de la experiencia que todos hemos tenido como COSACO, escuchándonos, teniendo discusiones inteligentes, y por qué obviamente todos los días la información cambia y necesitamos estos grupos de discusión. Adelante. Yo creo que el mejor ejemplo para atar a los dos temas es el caso del primer ministro, ¿verdad?, de Inglaterra, que acaba de ser admitido al centro de cuidado intensivo. Esta situación hay que tomarla con seriedad. Lamentablemente el primer ministro, pues, de los pocos líderes
en el mundo que no tomó con seriedad esta situación. Hace un tiempo ya se había notificado que había arrojado positivo, sin embargo continuaba, ¿verdad?, con esta línea de pensamiento de que esto es un virus bobo, que la mayoría de las personas se van a recuperar, y lamentablemente pues hoy vemos su condición, ¿verdad? Somos actualizados y recibimos esta mejor es noticia. exponer a todo el mundo. El mejor es exponer, tú sabes, para que todo el mundo coja inmunidad. Ese era el razonamiento. Ese era, ¿verdad? Él estaba apostando al famoso herd immunity, ¿verdad? O inmunidad en masa. Y lamentablemente, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo peor no se le desea a nadie. Las distinciones políticas que yo pueda tener con el primer ministro son una parte. Lamentablemente ahora mismo está luchando por su vida en cuidados intensivos por esa falta de sabiduría, por no confiar en los especialistas y entender, ¿verdad? No ser sabio en su propia opinión, sino escudriñar los datos, escudriñar los diferentes tipos de análisis que se le pueden hacer y continuar día a día acumulando más información, colaborando con distintos grupos. COSACO es un grupo muy enriquecido, pero gracias a Dios Puerto Rico no carece de talento y se han levantado una multitud de iniciativas, y la colaboración entre todos nosotros creo que nos va a resultar incluso más importante que la misma respuesta gubernamental, como vimos por ejemplo en el caso del huracán María, que fueron nuestras propias comunidades quienes nos rescataron en vez de depender, ¿verdad?, de una agencia gubernamental. Mientras continuamos, obviamente, fiscalizando y exigiendo mejores intervenciones para facilitar nuestro trabajo de cuidado mutuo como comunidad. Muchas gracias, Danilo Pérez, estudiante graduado del recinto de ciencia médica. Y vamos entonces a dejarle la voz al profesor Sergio Caporalí, porque el mensaje del profesor Caporalí es sumamente importante. Todos los cosacos hemos aprendido tanto y tanto de él. Así que, maestro, adelante. Vamos a hablar de equipo protectivo, de toda la confusión que hay. Nos enmascaramos, no nos enmascaramos, con qué, si se acaban las máscaras, las podemos reusar, con qué las limpiamos. Usted tiene el foro en los próximos 20 minutos. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Claudio. Mire, yo voy a comenzar compartiendo con ustedes cuáles son mis recomendaciones para la comunidad en general. ¿Por qué yo recomiendo que todo el mundo se quede en su casa? ¿Por qué hay que prepararse para quedarse en su casa un mes sin salir a la calle? ¿Por qué debemos solo pensar en salir a la calle en caso de emergencia? ¿Y por qué si tenemos que salir hay que usar algún tipo de protección respiratoria, conociendo las limitaciones de cada uno de esos? Entendiendo que es bien importante que los trabajadores de salud necesitan seguir trabajando. Por lo tanto, no debemos de aumentar desnecesariamente el consumo de los respiradores desechables N95, pues a ellos le pueden faltar. Quiero dirigirles la atención acá a esta transparencia donde ustedes ven arriba 3 respiradores desechables del tipo N95. Este de acá de la izquierda es un respirador sin válvulas de exhalación. No, estamos viendo el panorama de todos los slides. Si puedes darle un clic al slide número 2 para traerlo a este. Ahí está. Excelente. Ok, pues acá tenemos en la izquierda superior un N95 sin válvulas de exhalación. Acá en el centro un N95 con válvulas de exhalación. Este pedazo de plástico acá en el centro es la válvula de exhalación, no es el filtro. Todo el respirador es fabricado del elemento filtrante. Y acá a la derecha tenemos un N95 sin válvula de exhalación para aplicaciones quirúrgicas. La diferencia acá entre mano izquierda y mano derecha. La diferencia del blanquito de la mano izquierda del azul de la mano derecha es que el azul de la mano derecha tiene una certificación adicional que le brinda una protección al trabajador de salud contra un chorro de sangre que puede salir por un vaso sanguíneo roto. Okay. Para que el sangre no pase el material filtrante, pero la eficiencia de filtración de este material
como la de este es la misma. Ahora, si la persona que está usando el respirador desechable está infectada y tose y está usando un respirador como este que tiene válvulas de exhalación, pues las gotas contaminadas salen por las válvulas de exhalación como Juan en su casa. Así que este tipo de respirador no es para ser usado en absoluto por una persona infectada que conoce que ya tiene síntomas. ¿Por qué se usa el N95 con válvula de exhalación? Porque la válvula de exhalación le facilita la respiración al usuario. Y una vez uno está trabajando, uno genera mucha humedad en su aliento. La válvula de exhalación hace con que el material del respirador, que es el filtro, no se humedezca, porque cuando se humedece, la resistencia del filtro comienza a aumentar y comienza a quedarse muy difícil respirar. En una sala de emergencia, ¿cuál uno recomendaría para un médico? Este de la izquierda en una sala de emergencia o este de la derecha. Yo no estoy haciendo propaganda de marcas. No, pero uno como este de la izquierda, que no tiene válvula de exhalación, y ustedes ven acá la diferencia. Ustedes ven N95 escrito acá. Sí. Ustedes ven la palabra de NIOSH escrita acá, aunque no se ve muy bien. Acá ustedes ven N95 y ven la palabra de NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, quien es la agencia federal que certifica, y aclaramos, el material del respirador, no certifica el respirador. N95 es una certificación del filtro, del material con el que estos tres respiradores es hecho. ¿Ok? Ya vamos a hablar en breve qué cosa es N95. Este de acá también es un N95 y ustedes ven acá el nombre de NIOSH. Todo lo que hay abajo en esa transparencia son mascarillas. Esta es una mascarilla de polvo y ustedes ven que aunque tenga una etiqueta pintada por el fabricante, no tiene la palabra o el código N95 y no tiene la palabra NIOSH. Ni esta que son mascarillas tipo quirúrgicas, ni las mascarillas obviamente caseras. Mientras los respiradores de arriba son fabricados para proteger al usuario, los equipos de abajo son fabricados o su idea de diseño es para proteger al paciente en el caso de las mascarillas quirúrgicas, y las mascarillas caseras van a proveer una protección a las demás personas, no tan grande como la protección de la mascarilla quirúrgica, que tampoco es el 100%, porque ninguno de estos tres equipos que están abajo es diseñado para hacer un sello hermético. Mírenme el sello hermético con el rostro del trabajador. Claro. El respirador N95 desechable es diseñado para sellar herméticamente. ¿Ok? Ahora vamos a entender qué cosa es N95. N95 significa un filtro. Es un material filtrante, tiene una eficiencia de 95% en retener aerosoles de 0.3 micrones de tamaño. Los filtros se especifican en base a su capacidad de retener este tamaño de aerosol. Todo filtro es más eficiente si el aerosol es más pequeño que 0.3 y si es más grande que 0.3. El aerosol que pasa más fácil por las estrategias de filtración o de captación de cualquier filtro es el aerosol de 0.3. Por eso que nosotros no podemos determinar cuál es la eficiencia de las telas que están usando en las mascarillas caseras. No podemos determinar la eficiencia de la tela de las mascarillas quirúrgicas. Solamente quien hace eso es NIOSH, porque tiene equipos sofisticados para determinar la eficiencia de la tela, que no es la eficiencia del respirador. ¿Ya? Pero una pregunta, parece contraintuitivo que usted diga que los más que pasan son de 0.3. Los más pequeños, ¿por qué no son más o sea, no son más permisibles a pasar por el filtro? Gracias por la pregunta. Es muy importante porque el filtro no solamente usa una barrera mecánica para que la partícula golpee y pare. El filtro utiliza varias estrategias. Por ejemplo, una barrera mecánica que por impactación retiene la partícula, pero también
dependiendo de la formación del filtro, la partícula puede capturarse por intercepción y por atracción electrostática. Son las partículas pequeñas las que pasan por el filtro con mucha poca velocidad y que son capaces de ser capturadas por esa carga electrostática. Por eso que nosotros no podemos, que es contraintuitivo muchas veces, porque la ciencia de aerosol no es algo fácil de entender, porque cuando uno llega a los tamaños micrométricos y nanométricos, las estrategias de capturación de partículas son muy diferentes. No es como un cribado o con un cernido de harina. ¿Ve? Es diferente el proceso de capturación. Así que es bien importante que entendamos que el 95 viene de la eficiencia del filtro y N viene porque el filtro no es resistente a aceite. Pero en nuestro caso, la letra realmente no nos afecta porque el aerosol que estamos tratando de protegernos es un bioaerosol, no tiene aceite. O sea que si el respirador es N, es P o es R, no importa. El problema es que entendamos que ese 95% es la eficiencia del filtro y no del respirador. La eficiencia de un respirador es la combinación entre la eficiencia del filtro y que también el respirador se ajusta al rostro del usuario. Y es bien importante que entendamos eso, que para asegurar el ajuste al rostro del usuario, yo necesito hacer una prueba de ajuste, que mucha gente en los lugares de trabajo que está usando respirador desechable no se les ha hecho. Así que es bien importante entender, que la prueba de ajuste es algo importantísimo para los trabajadores de salud. Es importantísimo que sean entrenados en cómo usar el respirador y que ese respirador no es 100% seguro. El filtro captura 95% de las partículas. Y quiero ahora enseñarles a ustedes del por qué el tamaño de partículas es importante. Uno de los estudios... Y yo quiero estar seguro, profesor, que tenemos la oportunidad de escuchar si esta prueba se puede hacer relativamente sencilla. Usted me discutió que, o sea, me orientó que si yo percibía el olor del banano o del coco, pues obviamente estaba pasando. Y lo que quiero es que rápidamente, porque uno piensa que estas pruebas pueden ser sofisticadas, pero a lo mejor arroje luz que a lo mejor pueden ser relativamente sencillas. La prueba de ajuste la tiene que hacer una persona que es entrenada en hacer prueba de ajuste. El equipo que se usa es un equipo específico para hacer prueba de ajuste. Hay 2 pruebas de ajuste y hoy en día nosotros estamos recomendando la prueba cualitativa, que es justamente cuando yo uso una sustancia que puede tener sabor de banana, puede tener sabor dulce o sabor amargo. Yo voy a poner una capucha sobre la persona y voy a verificar si la persona es sensible a un sabor determinado, y si lo es, ahí voy a conducir la prueba de ajuste usando el respirador de la misma marca, modelo y tamaño que ese trabajador va a usar en lugar de trabajo, pasando por una serie de 7 ejercicios donde estoy simulando las diferentes actividades que la persona puede hacer en el lugar de trabajo para verificar. Parece que perdimos la conexión, ya mismo vuelve. Pero déjenme comentarle al resto de los compañeros que esto es bueno saberlo, pero a la misma vez nos aterroriza porque pensamos en qué medida se puede hacer este tipo de discernimiento ahora mismo en las trincheras. Y antes que se nos acabe el tiempo, Luis, y obviamente no vamos a tener tiempo para esto, hay un video de un español, de un médico español que SIDA al COVID-19 genera aerosol que es tan pequeño como 0.3 micrones. ¿Ok? Fuimos del aire, pero volvimos, así que esperamos que toda esta información la podamos ahora bajar. Continúe, profesor. Pues muy bien. Estamos hablando de la prueba de cualitativa. Entonces, una vez que yo aseguro que en todos los ejercicios el trabajador no sintió el sabor,
al cual yo probé su sensibilidad al inicio, yo compruebo que, que el ajuste, el respirador se ajusta correctamente a su rostro y ese trabajador puede seguir usando ese respirador. Ahora bien, si durante la prueba el trabajador siente el sabor, yo tengo que iniciar la prueba nuevamente o probar otro tipo de respirador. ¿Okay? La otra prueba de ajuste que se hace es una prueba cuantitativa, pero es una prueba destructiva del equipo de protección personal y no estamos recomendando en este momento por la falta de equipo. ¿Okay? Ahora es bien importante que entendamos que existen razones para creer que este virus se transmite. Yo tengo razones para creer que ese virus se transmite por el aire. Ya quiero compartir con ustedes esta publicación que creo que casi todo el mundo vio, donde pone el coronavirus en una foto de microscopio electrónico por debajo de los 100 nanómetros. ¿Están viendo esa foto? Sí, señor. ¿Ok? Sí. Y quiero compartir también esta foto. Este artículo fue publicado por el Instituto Nacional de Salud, de Seguridad y Salud Ocupacional, por personas que yo conozco personalmente, que han trabajado con ciencia de aerosol muchos años de su vida, son especialistas. O sea, ese es el dispositivo que usaban con pacientes de influenza, pasando por un equipo electrónico de captación de partículas. Y esto, lo que quiero compartir con ustedes es esa distribución de tamaño de partículas de cada una de las tos del paciente. O sea, estas barras me dicen que en el tamaño, si ustedes ven acá, de 0.35 a 0.37 micrones, que es la partícula del tamaño que pasa con más facilidad por el filtro, cada tos genera en promedio 7,000 partículas. Si de esas 7,000 partículas yo tengo 10 o 10% con virus, son 700 partículas. Si el respirador, el filtro, tiene una eficiencia de 95%, quiere decir que de esas 700 partículas, 35 van a pasar el filtro. ¿Me están siguiendo? Correcto. ¿Ya? Entonces, el filtro del respirador tiene limitaciones. Por lo tanto, por eso mis recomendaciones, hay que quedarse en la casa. Claro, porque ni siquiera eso. Y lo otro que quiero enseñarles es ese estudio donde está marcado, acá lo marqué para hacer más fácil. Ese estudio estudió la viabilidad o la estabilidad del coronavirus y del COVID-1 en aire y en diferentes superficies. Ese es el estudio que está usando el CDC en ese momento para recomendar cómo limpiar los respiradores. Ustedes ven acá el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, se mantuvo viable en aerosoles por la duración de nuestro experimento de 3 horas. ¿Okay? Yo he hecho el cálculo de cuánto tiempo ese aerosol puede quedarse suspendido en el aire y sobrepasa por mucho las 3 horas. Eso quiere decir de que mucho después que la persona tosió, existen todavía virus que pueden estar activos en el aire en una altura suficiente como para que tú lo respires. Por eso, ahora entiendo yo que también la preocupación en que todo el mundo use algún tipo de protección respiratoria, entendiendo que las mascarillas no hacen un ajuste hermético con el rostro. Por lo tanto, aunque el material pueda obstacularizar parte de lo que tú estás inspirando, pues tú vas a tener aire entrando por los lados de la mascarilla quirúrgica, porque no es diseñada para sellar. ¿Ok? Entonces es bien importante eso. Ahora hablemos un poquito sobre el proceso de higienización. Voy a parar Profesor, desafortunadamente ya casi se nos ha ido la hora y tenemos que obviamente ya enviar el programa, pero vamos a volver. Yo creo que esto no puede ser un programa de todos los lunes. Ahora, como estamos virtual, deberíamos hacer este programa 2 o 3 veces. Y antes de irnos, y de nuevo, profesor, muchas gracias. Luis, a mí me gustaría que dejáramos un comentario para la próxima vez. Hay un médico español que planteó que por genética nosotros estamos predispuestos, o los españoles y los italianos, y por tanto nosotros, ¿verdad? A una respuesta hiperinflamatoria que nos pone a mayor riesgo
Y eso pues es una premisa interesante. Lo mismo, vamos a estar cubriendo terapias novedosas como el uso de la vacuna de BCG que usábamos contra la tuberculosis. Y obviamente, Luis, vamos a despedirnos con tus comentarios sobre el adelanto de la acumulación de información de la famosa medicina del presidente Trump, que aquí tenemos una dicotomía. Si el señor se pruebe en lo contrario, la ciencia va a perder, porque obviamente la gente va a decir, mira, la intuición del presidente estuvo correcta, pero mire, en estos momentos yo prefiero que la intuición del presidente, que estaba fundada en poca ciencia, sea cierta. Pero Luis, te dejo las últimas palabras a ti. Mira, Jaime, eso que tú estás mencionando sale principalmente del estudio francés, que fue primero que salió el 16 de marzo con 36 pacientes. Después le añade unos 80 pacientes adicionales y le critican que era un estudio que no tenía un grupo control, o sea que no podíamos comparar pacientes que tuvieran tratados con la cloroquina y con la acitromicina, que es el antibiótico que se combina. Pues no había comparativa, o sea, se le estaba dando a todo el mundo y lo que se encuentra es que los pacientes que usaban esa terapia mejoraban dramáticamente, mucho más rápido, porque entendían que la forma en que funcionaban estos medicamentos pues hacía que la carga viral disminuyera dramáticamente. Después salen unos estudios donde ya habían unos 60 pacientes, 30 que usaron la terapia, 30 que no la utilizaron, y se encuentra también ya en ese pequeño estudio de que los pacientes que utilizaron la terapia pues mejoraron mucho más rápido que los pacientes que no usaron la terapia. La experiencia que tenemos es muy limitada. Y obviamente no son los estudios como Jaime, como tú y yo estamos en la Escuela de Medicina, estudios de muchos pacientes, que estamos hablando de miles de pacientes, estudios ciegos que no se sabe quién tiene la medicina, quién no la tiene, para el observador que está haciendo el estudio, pero sí hay promesa en esa terapia. El problema que estamos teniendo es que dos cosas importantes. Primero, nadie se puede automedicar. Tiene que ser porque un médico la recomienda. Ya en los protocolos grandes de los hospitales de Estados Unidos se está utilizando. Incluso el grupo aquí de expertos del panel que asesora a la gobernadora ya lo recomendó en los hospitales de Puerto Rico, principalmente los pacientes que están intensivos, que podemos monitorear lo que nosotros llamamos los cardiólogos el QT, que es una medida del electrocardiograma, porque es el efecto secundario más temido de esta terapia. Yo creo, como tú bien dices, o sea, esta terapia eventualmente, si se comprueba que es la que, como decimos nosotros, lo que nos va a ayudar a salvar vidas, realmente eso va a levantar la imagen del presidente porque él ha estado apostando a esa terapia. Si esa terapia eventualmente no se demuestra que es tan buena, que preliminarmente sí ha demostrado en varios estudios que sí es prometedora, pues desde el punto de vista político, pues no va a favorecer el presidente, pero nosotros pues no bregamos con política, claro. bregamos más con qué le conviene a nuestros pacientes, y realmente sí se está usando los protocolos de intensivos, sí se está utilizando ya ambulatoriamente algunos médicos en pacientes que tienen la prueba positiva y que ya están empezando a presentar síntomas, ya se le está dando este medicamento con una respuesta bien favorable, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser por receta médica, con supervisión médica. Es una droga que no está aprobada por el FDA, excepto para esta emergencia que tenemos en este momento, ¿ok? Y bien pendiente de los efectos secundarios que puede tener, que no solamente está, yo como cardiólogo hablo de las posibles arritmias que puede provocar esta medicina. Se describe también problemas en la retina de los pacientes, que podría ser un efecto secundario serio para estos pacientes. Así que, y obviamente estamos hablando de esa terapia. Obviamente claro. Hay otras terapias, los retrovirales se siguen utilizando. Ahora se habla hasta de la... Doctor Molinari, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero sí, necesitamos sabe que vamos a volver. Material. Quiero reiterar... Quería seguir escuchando. Pero vamos a volver, doctora Rivera. Es fascinante oír al maestro Caporali, pues Caporali. Uno puede estar 2 horas, así que volvemos, los cosacos están activados y volvemos a hacer otro programa. Gracias por su tiempo, por su amor, por su dedicación a todo lo que hacen. Bendiciones, saludemos y seguimos en las trincheras, añadiendo conocimiento para provocar sabiduría. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Placer. Muchas gracias.